5 puntos por un emoji de rabia, 1 por un me gusta. Así calculaba Facebook en secreto qué contenido mostrarte primero. Esa diferencia bastó para llenar de enojo millones de muros sin que nadie lo supiera. Pero el verdadero giro no está en la cifra, sino en a qué se le aplicaba exactamente ese 5. Cuando lo veas, el titular que diste por hecho se te cae solo. Esto no es una historia sobre Facebook. Es la autopsia de un número. Un entero cambiado en una tabla interna, invisible desde fuera, que estuvo 2 años decidiendo qué publicaciones subían y cuáles se hundían. Vamos a sacarlo del sistema y ponerlo sobre la mesa. 3 fechas sostienen la disección. 2017, se aplica el cambio. 2019, los propios científicos de datos de la empresa detectan el daño. 2021, los papeles salen del edificio. Entre la primera y la última, ninguna persona fuera de Facebook sabía que ese número existía. El parámetro no nace de una conspiración, nace de un cambio de métrica. A finales de 2017, Facebook decidió dejar de optimizar el tiempo que pasabas mirando y empezar a optimizar algo llamado MSI, Interacciones Sociales Significativas. El 11 de enero de 2018 lo anunciaron en público como una vuelta a los amigos y la familia. Lo que no anunciaron fue la tabla que lo implementaba. Aquí está la tabla, reconstruida a partir de los documentos internos del primer semestre de 2018. Un me gusta, 1 punto. Una reacción con emoji o un compartir sin texto, 5 puntos. Confirmar asistencia a un evento, 15. Un comentario, un mensaje o un compartir con texto, 30. Cada interacción tuya tenía precio, y tú nunca viste la lista. Traduce esos puntos a algo tangible. Para igualar un solo comentario tuyo, hacían falta 30 me gusta de otras personas. Para igualar una reacción de enojo, 5. El sistema no contaba personas, contaba el precio de cada gesto. Y ese precio no lo fijaba la gente, lo fijaba una tabla. Guarda la equivalencia, porque dentro de un momento la vas a ver decidir un empate. Y antes de juzgarla, conviene admitir que la idea tenía una defensa razonable. Sobre el papel, la lógica era defendible, y así se contó fuera. Pulsar una reacción cuesta más que un pulgar arriba, exige elegir una emoción. Escribir un comentario cuesta todavía más. Dentro, esa idea razonable se había convertido en algo distinto. Una tabla de enteros y unos multiplicadores ocultos que nadie fuera del edificio podía auditar. Una cosa es medir cuánto te importa algo. Otra muy distinta es convertir esa medida en una orden de reparto para 3.000 millones de muros. Míralo funcionando. 2 publicaciones compiten por el mismo hueco en tu muro. La primera, un texto tranquilo, junta 200 me gusta, 200 puntos. La segunda, un titular que indigna, junta 50 reacciones de enojo, 250 puntos. 4 veces menos gente y aún así gana el hueco. Nadie decidió promover la rabia, la tabla lo hizo sola. Ahora quítale al ejemplo las ruedas de apoyo. El puntaje no terminaba en la tabla, después se multiplicaba por la cercanía entre las personas. Si quien reaccionaba solo compartía un grupo contigo, el resultado se multiplicaba por 0,5. Si era un completo desconocido, por 0,3. Por eso peso 5 nunca significó 5 veces más alcance, significaba 5 puntos dentro de una fórmula con cientos de señales. La ventaja no desaparece, porque ese multiplicador castiga igual a un me gusta que a una reacción. Solo es más pequeña de lo que sugiere el titular. La escala importa. En el segundo trimestre de 2017, Facebook superó los 2.000 millones de usuarios activos mensuales. Para septiembre de 2021, declaraba 2.910 millones, con 1.930 millones entrando cada día. No todos vieron ese ranking exacto, pero la tabla operaba sobre una población del tamaño de 2 continentes, y alguien, dentro, ya había avisado. Antes de aplicar el cambio, empleados de Facebook lo pusieron por escrito.
Advirtieron que ponderar así las reacciones abriría la puerta a más spam, más abuso y más clickbait, y que produciría una proporción mayor de contenido polémico que de contenido agradable. No fue una sospecha posterior, fue una predicción interna, fechada, que la empresa leyó y siguió adelante. Y aquí está el giro que te prometí en el primer segundo, el punto que casi todo el mundo se salta. En 2017, Facebook no ponderó el enojo. Ponderó las 5 reacciones por igual. Me encanta, me divierte, me asombra, me entristece y me enoja. Todas valían 5. El sistema no premiaba la rabia, premiaba la intensidad. Y la rabia es la intensidad más barata de fabricar. El enojo empezó a separarse del grupo en 2018. Ese año, Facebook bajó su peso de 5 a 4 veces un me gusta. Fue la primera vez que esa reacción se trató distinto de las otras 4. Un ajuste pequeño, hacia adentro, sin anuncio. Al año siguiente, sus propios científicos de datos entendieron por qué hacía falta. En 2019, el equipo de ciencia de datos de la empresa llegó a una conclusión interna incómoda. Las publicaciones que acumulaban reacciones de enojo eran desproporcionadamente propensas a contener desinformación, toxicidad y noticias de baja calidad. No era una correlación anecdótica, era un patrón medido dentro de la casa, con acceso a datos que ningún investigador externo tenía. El mismo análisis interno señalaba algo más. La reacción de enojo estaba siendo, en sus propias palabras, weaponizada, convertida en arma por figuras políticas y por medios que aprendieron a provocarla. No hacía falta entender la tabla para explotarla. Bastaba con notar qué publicaciones volaban y repetir la fórmula hasta agotarla. La tabla nunca fue secreta para quien vivía de ella, solo para quien la sufría. La reversión completa no llegó en 2019, llegó en 2020. Ese año, Facebook bajó todas las reacciones a 1,5 veces un me gusta y terminó fijando el peso del enojo en 0 puntos. La emoción más rentable del sistema dejó de valer nada dentro del ranking, 3 años después de la advertencia escrita. Y entonces ocurrió lo que hace este caso irrefutable. Al poner el enojo en 0, los propios datos internos de Facebook registraron menos desinformación circulando, menos contenido perturbador y menos violencia gráfica en los muros. Nadie tuvo que suponerlo. La empresa apagó la variable, midió el resultado y confirmó que la variable era el problema. Un experimento perfecto, hecho a puerta cerrada. Nada de esto era público. Cambió en 2021. Frances Haugen, gestora de producto, salió de la empresa en mayo llevándose decenas de miles de documentos. El Wall Street Journal abrió la serie Facebook Files el 13 de septiembre. Ella se identificó en televisión el 3 de octubre. Y el 26 de octubre, The Washington Post publicó la cifra del 5. Con los papeles fuera, el titular que dio la vuelta al mundo quedó fijado. Facebook priorizó el emoji de enojo. Ya viste que el ranking nunca escribió esa orden. Y la diferencia no es un matiz de precisión, porque cambia dónde está el fallo, no en una emoción marcada a dedo, sino en un sistema que mide intensidad y reparte alcance sin preguntar jamás de qué está hecha esa intensidad. Ciego a la distancia entre el asombro y la rabia. Y esa ceguera, durante 4 años, solo se corrigió hacia adentro. Entre el cambio de 2017 y la publicación de la cifra pasaron 4 años. 4 años en los que la empresa detectó el problema, lo corrigió por etapas y no lo contó. Dentro del edificio hubo advertencia, medición y arreglo. Fuera solo hubo muro. Esa asimetría, y no el número, es el verdadero hallazgo de la autopsia. Y esa asimetría deja una lección forense incómoda. Ningún villano firmó la decisión. No hay memorando de un ejecutivo ordenando enfurecer a nadie. Hay una métrica bien intencionada, una tabla de enteros y un incentivo que se propagó solo por una red de 3 continentes.
Los sistemas no necesitan malicia para hacer daño. Les basta con una función objetivo mal elegida y con que nadie de fuera pueda leerla. Y eso último es lo que deja la pregunta viva. La ponderación explícita murió. Ya no hay una tabla de enteros que un denunciante pueda fotocopiar. La sustituyeron modelos que aprenden solos qué te retiene, sin escribir en ninguna parte por qué. Es una mejora en el resultado y un retroceso en la evidencia. No puedes filtrar un peso que nadie escribió. Momento del diagnóstico. La ponderación 5:1 está muerta como línea de código. Peso 0 desde 2020. Confirmado por documentos internos hasta 2021. Pero su lógica, premiar la intensidad de la reacción, sigue latiendo dentro de sistemas que ya no la declaran. El paciente respira, con ayuda de máquinas que no podemos abrir. Vivo o muerto, en cuidados intensivos. Si una métrica premia la intensidad, alguien fabricará la más barata. Si esto te sorprendió, busca nuestro video sobre la IA que declararon viva. Y si te gustan los datos, busca dinero en cifras. Suscríbete y pide la próxima.